Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más intrigantes del mundo de la actuación turca, el secreto detrás de la química electrizante entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, esa conexión palpable que nos hizo suspirar y creer en cada mirada, en cada roce, en cada palabra susurrada en Karasevda, o como la conocimos en muchos lugares, amor eterno. Prepárense porque hoy vamos a bucear profundo en la dinámica que hizo de esta pareja en pantalla algo inolvidable. Si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros análisis, curiosidades y secretos revelados del fascinante universo de las series turcas. Todos recordamos a Kemal y Nihan, ¿verdad? Ese amor apasionado, lleno de obstáculos, de sacrificios, de una intensidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Burak Özçivit con esa mirada profunda y esa presencia imponente y Neslihan Atagül, con su fragilidad aparente y su fuerza interior, formaron una dupla que se convirtió en leyenda. Pero, ¿qué hay detrás de esa magia? ¿Era solo talento actoral o existía algo más, algo que los hacía tan creíbles, tan reales? Hoy exploraremos las diferentes facetas de su relación profesional, las entrevistas que han dado, las anécdotas que han trascendido y cómo su interpretación conjunta logró capturar la esencia de una historia de amor tan poderosa. Desde el primer momento en que Kemal y Nihan se cruzaron, supimos que estábamos ante algo especial. La manera en que Burak interpretaba la lucha de Kemal por el amor de Nihan, sus sacrificios, su determinación inquebrantable, era conmovedora. Y Neslihan, por su parte, transmitía la angustia, la desesperación y el amor incondicional de Nihan con una sutileza que te dejaba sin aliento. No era solo decir las líneas, era sentir las emociones. Y eso, mis amigos, solo se logra cuando hay una conexión genuina, ya sea profesional o, en algunos casos, personal. Analicemos primero el aspecto profesional. Ambos son actores enormemente talentosos y dedicados. El guión de Karasevda era, sin duda, un terreno fértil para el drama y la pasión. Pero el guión es solo el punto de partida. Son los actores quienes le dan vida, quienes infunden alma a los personajes. Y en el caso de Burak y Neslihan, esa infusión de alma fue espectacular. Se notaba la entrega, la confianza que tenían el uno en el otro para explorar las profundidades de sus personajes. Las escenas de confrontación, las de reconciliación, las de amor puro y desgarrador, cada una estaba cargada de una energía que solo se produce cuando dos artistas se complementan a la perfección. Sus entrevistas conjuntas, aunque pocas, siempre denotaban un respeto mutuo y una camaradería. Hablaban del trabajo en equipo, de cómo se apoyaban en las escenas difíciles, de cómo se ayudaban a sacar lo mejor de sí mismos. Neslihan, en alguna ocasión, mencionó lo fácil que era trabajar con Burak, lo profesional que era, y cómo él la hacía sentir segura en el set. Burak, por su parte, siempre destacó la intensidad y la verdad que Neslihan aportaba a su personaje. Esta admiración mutua es fundamental para construir una química tan sólida. No es solo cuestión de verse bien juntos, es cuestión de entenderse, de confiar en el otro para llevar la escena al siguiente nivel. Además de la profesionalidad, hay otro ingrediente que a menudo se especula en las parejas de pantalla que logran tal conexión, esa chispa, algo que va más allá del guión. Si bien es cierto que tanto Burak como Neslihan estaban en relaciones serias durante la filmación de Karasevda, eso no impidió que en pantalla la intensidad de su amor fuera palpable. Y ahí es donde reside uno de los grandes secretos, la capacidad de separar la vida personal del trabajo, pero a la vez, canalizar emociones profundas que resuenan con la historia que están contando. Podemos especular, por supuesto. ¿Había una atracción platónica? ¿Una admiración profunda que se traducía en esa intensidad? Probablemente. Lo que sí es innegable es que ambos demostraron una madurez actoral impresionante al poder interpretar un amor tan apasionado sin cruzar ciertas líneas. No significa que no pudieran sentir esa energía, al contrario, creo que la supieron canalizar de una manera magistral. La manera en que se miraban, a veces con ternura, a veces con desesperación, a veces con una pasión contenida que prometía explotar, eso no se finge. Eso se siente. Y ellos lo sintieron, o supieron hacerlo creer a la perfección. Pensemos en algunas escenas icónicas. El primer encuentro en el puente, la declaración de amor bajo la lluvia, los momentos de intimidad física y emocional. En cada una de ellas, sus miradas se cruzaban y era como si el mundo se detuviera. Sus cuerpos se comunicaban, sus manos se buscaban con una urgencia que iba más allá de la coreografía.
Esto habla de una conexión profunda, de una comprensión del personaje y del otro que trasciende las palabras. Es la sutileza de un roce de dedos, la intensidad de una mirada sostenida, el suspiro contenido que revela un universo de emociones. Un punto clave a considerar es cómo ellos, como actores, lograron transmitir esa sensación de destino, de amor que está predestinado a ser trágico pero que luchan por mantener vivo. Kemal y Nihan no eran una pareja convencional. Su amor estaba marcado por la desigualdad social, por las maquinaciones de terceros, por los secretos oscuros. Y esa lucha constante, esa sensación de que su amor era un oasis en medio de un desierto de problemas, es lo que hizo su conexión tan atractiva y a la vez tan dolorosa de ver. Burak y Neslihan supieron capturar esa dualidad a la perfección. Podían ser tiernos y vulnerables en un instante y al siguiente fieros y protectores. Otro aspecto importante es la química de grupo. No solo era la química entre Burak y Neslihan, sino también su interacción con el resto del elenco. Sin embargo, el foco principal de la serie, y donde la química brillaba con más fuerza, era en su relación. Y la manera en que supieron construir esa tensión sexual, esa atracción magnética sin caer en lo vulgar, fue realmente admirable. Las miradas cargadas de deseo, los roces accidentales que parecían intencionados, la forma en que sus cuerpos se acercaban como imanes, todo contribuyó a crear esa atmósfera de pasión innegable. En definitiva, el secreto de la pasión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Karasevda no se reduce a un solo factor. Es una combinación maestra de talento actoral excepcional, de una entrega total a sus personajes, de un respeto mutuo en el set y de una habilidad para canalizar emociones profundas que resonaron con millones de espectadores en todo el mundo. Supieron crear personajes complejos, llenos de contradicciones y de un amor tan intenso que parecía real. Lograron que creyéramos en su historia, que sintiéramos su dolor, su alegría y su desesperación. La magia estaba en su conexión, en cómo se complementaban, en cómo sus interpretaciones individuales elevaban la de su compañero. Y es precisamente por eso que Karasevda se convirtió en un fenómeno, y que la pareja Kemal y Nihan quedó grabada a fuego en nuestra memoria colectiva. Porque más allá de los giros de guión, de los dramas y las tragedias, lo que prevaleció fue la fuerza de un amor que a través de las interpretaciones de Burak y Neslihan, nos hizo suspirar, llorar y creer que en el mundo de la ficción, el amor verdadero, aunque atormentado, puede llegar a ser verdaderamente eterno. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, desentrañando ese misterio que tantos nos intrigaba. Hemos visto cómo la profesionalidad, la admiración mutua y la increíble capacidad de estos dos actores para dar vida a Kemal y Nihan fue la clave de su éxito. Han sido ellos, con su talento y su entrega, quienes nos han regalado una de las historias de amor más impactantes de la televisión turca. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar la intensidad de esta pareja. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su escena favorita de Kemal y Nihan? ¿Qué es lo que más les impactó de su química? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y que conversemos juntos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.